En la última década del siglo XVIII, el dominio español en América entraba en decadencia. En su propio territorio, España enfrentaba a potencias protectoras de bucaneros y piratas. Atacaban la flota real en alta mar y saqueaban los puertos del Nuevo Mundo. En la frontera con la Francia revolucionaria, se vivía un momento de gran tensión. Lo ahí acontecido mezcla historia y leyenda. Un hecho lejano que repercute hasta el día de hoy en Perote. Una mañana de abril de ese mismo año, en el fuerte de San Fernando de Figueras, los centinelas Castells y Ferrer, dos soldados catalanes, debían advertir los avances del enemigo. Pero ambos pretendían a la misma mujer, y por ella abandonaron sus obligaciones. ¡Joder! ¿A dónde vais? Por lo mío, regresad a la guardia. Eran tales los celos y la mutua suspicacia que se enfrentaron en una cruel batalla. Los dos se hirieron mortalmente. Su falta ameritaba la condena a muerte, un castigo que ya no se podía ejecutar. Fueron sentenciados entonces a servir como guardias en las lejanas tierras de América, por toda la eternidad. Sus figuras esculpidas en piedra cumplen aún con su encomienda en la puerta de la más formidable construcción militar de la Nueva España, la Real Fortaleza de San Carlos de Perote. Por la Villa Rica de la Veracruz salían las fortunas de México hacia Europa. Para proteger el puerto, principal objetivo de los piratas, fue construido en 1535 el fuerte de San Juan, en la pequeña isla de Ulúa. Muchas veces fue puesto a prueba por los corsarios más famosos. La corona española temía su caída ante el enemigo, y de ahí su marcha hacia la Ciudad de México. Su plan de defensa incluía una gran plaza fortificada para el abastecimiento y apoyo, ubicada a mitad del camino real entre México y Veracruz. El sitio elegido fue la villa de San Miguel de Perote. El ingeniero militar Manuel de Santiesteban iniciaba la construcción en 1770. Tomó como modelo los tratados de fortificación del Marqués de Vauban, el más notable ingeniero francés de su tiempo. Nuevamente, la intervención extranjera puso a San Carlos bajo control enemigo. El 16 de noviembre de 1862, las fuerzas francesas del general Aquiles Bazaine, que habían sido derrotadas el 5 de mayo en Puebla, regresaron a Perote para esperar refuerzos. En el frustrado intento de impedir la toma de la fortaleza, el general Alejandro García quiso demolerla con explosivos, pero solo consiguió hundir los techos de los polvorines y destruir parte de la escarpa de uno de los baluartes. Habiendo sido fusilado el frustrado emperador Maximiliano de Habsburgo, quien visitó San Carlos en 1865, fueron encarcelados en Perote los militares mexicanos que lo apoyaron en su aventura. Uno de ellos fue el poeta Emilio Rey, quien escribió: «Triste como una amante abandonada, se levanta en el llano majestuosa la antigua fortaleza poderosa que un siglo de existencia cuenta ya. San Carlos, monumento de los hombres, ruina serás como obra de sus manos, pues no pueden los míseros humanos nada eterno crear en su ambición». A finales del siglo XIX, la fortaleza estuvo en el abandono, hasta que Porfirio Díaz la convirtió en prisión militar como respuesta al descontento con su dictadura. Meses después, estallaba la primera revolución armada del siglo XX. Por breve tiempo, sus funciones cambiaron y fueron más alegres. «¡Barco en tierra!», llamaban los niños españoles a los vértices de los bastiones cuando jugaban en ellos.
Por instrucciones del presidente Lázaro Cárdenas, San Carlos acogió a cientos de refugiados españoles que huían de la dictadura franquista en 1939. Tras la entrada de México en la Segunda Guerra Mundial, las necesidades bélicas la devolvieron a su condición de cárcel. 250 marinos alemanes, 350 italianos y decenas de civiles extranjeros fueron confinados ahí en 1942. 3 años más tarde, 2 internos alemanes dejaron constancia de su encierro en una placa que colocaron en la cisterna que se encuentra debajo del patio central. Finalizada la guerra, todos recuperaron su libertad. El 27 de agosto de 1949, el gobernador de Veracruz, don Adolfo Ruiz Cortines, inauguró allí el reclusorio central del estado. Funcionó como tal hasta el 20 de junio de 2007, cuando el gobernador Fidel Herrera Beltrán clausuró el Centro de Readaptación Social. Atrás quedan 58 años de sombras y dolor. Siglos de maltrato y abandono han afectado gravemente a la fortaleza y amenazan su permanencia y valoración. Enfrentar el problema es el reto para que esta formidable construcción recupere su esplendor y tenga un nuevo destino que repercute en el bienestar de Perote y de los mexicanos. Para ello, se elabora un proyecto de restauración destinado a garantizar su conservación, conforme a las normas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales como el ICOMOS y el ICROM. Entre siglos, la fortaleza de San Carlos en Perote ha sido testigo permanente de los hechos históricos que forjaron nuestra nación. Nuevamente, la intervención extranjera puso a San Carlos bajo control enemigo. El 16 de noviembre de 1862, las fuerzas francesas del general Aquiles Bazaine, que habían sido derrotadas el 5 de mayo en Puebla, regresaron a Perote para esperar refuerzos. En el frustrado intento de impedir la toma de la fortaleza, el general Alejandro García quiso demolerla con explosivos, pero solo consiguió hundir los techos de los polvorines y destruir parte de la escarpa de uno de los baluartes. Habiendo sido fusilado el frustrado emperador Maximiliano de Habsburgo, quien visitó San Carlos en 1865, fueron encarcelados en Perote los militares mexicanos que lo apoyaron en su aventura. Uno de ellos fue el poeta Emilio Rey, quien escribió: «Triste como una amante abandonada, se levanta en el llano majestuosa la antigua fortaleza poderosa que un siglo de existencia cuenta ya. San Carlos, monumento de los hombres, ruina serás como obra de sus manos, pues no pueden los míseros humanos nada eterno crear en su ambición».
A finales del siglo XIX, la fortaleza estuvo en el abandono, hasta que Porfirio Díaz la convirtió en prisión militar como respuesta al descontento con su dictadura. Meses después, estallaba la primera revolución armada del siglo XX. Por breve tiempo, sus funciones cambiaron y fueron más alegres. ¡Barco en tierra!, llamaban los niños españoles a los vértices de los bastiones cuando jugaban en ellos. Por instrucciones del presidente Lázaro Cárdenas, San Carlos acogió a cientos de refugiados españoles que huían de la dictadura franquista en 1939. Tras la entrada de México en la Segunda Guerra Mundial, las necesidades bélicas la devolvieron a su condición de cárcel. 250 marinos alemanes, 350 italianos y decenas de civiles extranjeros fueron confinados ahí en 1942. 3 años más tarde, 2 internos alemanes dejaron constancia de su encierro en una placa que colocaron en la cisterna que se encuentra debajo del patio central. Finalizada la guerra, todos recuperaron su libertad. El 27 de agosto de 1949, el gobernador de Veracruz, don Adolfo Ruiz Cortines, inauguró allí el reclusorio central del estado. Funcionó como tal hasta el 20 de junio de 2007, cuando el gobernador Fidel Herrera Beltrán clausuró el Centro de Readaptación Social. Atrás quedan 58 años de sombras y dolor. Siglos de maltrato y abandono han afectado gravemente a la fortaleza y amenazan su permanencia y valoración. Enfrentar el problema es el reto para que esta formidable construcción recupere su esplendor y tenga un nuevo destino que repercute en el bienestar de Perote y de los mexicanos. Para ello, se elabora un proyecto de restauración destinado a garantizar su conservación conforme a las normas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales como el ICOMOS y el ICROM. Entre siglos, la fortaleza de San Carlos en Perote ha sido testigo permanente de los hechos históricos que forjaron nuestra nación.